En esto ya se encuentra Sergito Eilich en el living. ¿Con quién? Bueno, nos acompaña, está con nosotros la presidenta el Instituto Federal José Artigas de Entre Ríos. Una institución importantísima. El Instituto Federal José Artigas está radicado aquí en la provincia de Entre Ríos, en nuestra ciudad, y por supuesto con ella vamos a estar hablando sobre las actividades que se están desarrollando. Sabemos que hace muy poco tiempo estuvieron viajando, como dirían los antiguos, a la banda oriental, estuvieron en Montevideo, se reunieron con autoridades uruguayas y bueno, intercambiaron sobre las tareas y el quehacer de estas instituciones de la República Argentina y el Uruguay. ¿Cómo le va, Sara? Muy bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar acá y hablando, bueno, de este tema que realmente nos inspira entusiasmo, orgullo por pertenecer a una institución que reivindica nada más ni nada menos que el pensamiento de uno de los más grandes hombres públicos de la región, como fue Artigas. Yo siempre digo que cuando uno más ahonda en su ideario, más se atiene a su gesta, a su historia, más se enamora de Artigas, porque es tan multidisciplinario, de alguna manera, es tan múltiple su mirada, un hombre que a principios del siglo XIX, ¿no es cierto?, hablaba de un republicanismo, con un afán libertario que plasmó en las instrucciones para los diputados de la Asamblea del año 13 que no pudieron justamente participar por lo que señalaba su compañero del centralismo porteño, exacto. Que siempre lo consideró un peligro, un enemigo, ¿no es cierto? Y tenía razón en considerarlo así, digamos, porque era muy revolucionario. Y además era intransigente, era incorruptible, digamos, era un hombre que de alguna manera, si alguna crítica podría ser susceptible de alguna crítica, es que no tenía, por decir así, flexibilidad, que hoy en política abunda a veces, ¿no? En demasía, valga la redundancia. Artigas por ahí no arribó a posiciones conciliadoras o a transacciones, digamos, porque era, insisto, intransigente en sus pensamientos, en sus principios, ¿no es cierto? Del mismo modo que habló en el reglamento agrario, de unas pautas económicas que son más avanzadas que la propia Revolución Mexicana, ¿cierto?, en términos de revolución agraria. Y bueno, y podríamos hablar de tantas cosas de Artigas, que es lo que justamente tratamos de hacer, y como bien decía, recientemente, el 1 de noviembre, en un acto de gran emotividad y significación en el Senado uruguayo, ese magnífico edificio del Congreso uruguayo en Montevideo, se hizo el acto de inauguración del Instituto Oriental, el Instituto de Integración Platense y Sudamericana José Artigas, que así se llama. Paradójicamente, un hombre que fue embajador del pensamiento de Artigas, un uruguayo que nos ayudó a conformar los institutos en la República Argentina, o sea, primero el de Santa Fe, después el de Entre Ríos y finalmente el de Córdoba, fue el gran motorizador junto a autoridades de la educación, representantes políticos, inclusive de las Fuerzas Armadas uruguayas, que tienen un espíritu artiguista muy arraigado, digamos. Francamente, el discurso del comandante en jefe, el general Mainini, en el ejército de Blandengues, fue de un contenido conceptual sobre el ideario artiguista que nos genera sana envidia, digamos, ¿no? Porque, bueno, en ese ámbito y en esa conjunción de miradas y de esfuerzos se gestó el Instituto Oriental, que va a ser un instituto hermano con el que vamos a conciliar proyectos, por supuesto. Sudamericano, ¿no? Se llama Instituto Platense de Integración, Platense y Sudamericano José Artigas. Perfecto. Que el tema de la integración es básico en el ideario de Artigas, porque hoy lo decía su compañero, nosotros estamos sin soberbia, pero sin tregua y con gran firmeza tratando de recomponer la Liga de los Pueblos Libres. Bien. Ese gran proyecto estratégico de José Artigas, que fue frustrado y de alguna manera derrotado militarmente en Tacuarembó,
pero que, como yo traté de decir en el mensaje del Senado, nunca fue sepultado. Claro. O sea, hoy Artigas, tal vez por las asignaturas pendientes, por las cosas que nos faltan hacer, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y esto uno lo dice inclusive no solo desde la historia, sino desde mi pertenencia a la política, ¿cierto? Lo que nos falta hacer, digo, a todos los que conformamos esa región, pone en la agenda actual el ideario de Artigas, ¿no? Perfecto, hablemos un poco del instituto y, bueno, cuéntenos hacia dónde están dirigiendo, digamos, las actividades, qué actividades realizan y fundamentalmente la interrelación que hay, porque sabemos que hay institutos ubicados en otras provincias argentinas. Bueno, nosotros, Sergio, hemos focalizado bastante nuestro trabajo, si bien nuestros objetivos fundamentales son justamente la reivindicación del pensamiento y de la gesta de José Artigas en perspectiva regional y actual, sí, porque estamos convencidos de que le pasa por conformar una mirada regional de la historia. Usted bien sabe que nosotros en las aulas tenemos una mirada eurocéntrica, totalmente, una mirada que privilegia lo de afuera y en última instancia estudiamos la comarca, exactamente al revés de lo que decía el jurista y filósofo Couture, uruguayo él, que decía primero la comarca, claro, después el mundo. Claro. Bueno, nosotros estamos tratando de invertir esa mirada, pero ¿desde dónde hay que trabajarla? Desde la educación, desde la cultura. Y en ese sentido hemos procurado ya el año pasado, en una formidable convocatoria que fue el precongreso realizado precisamente en el Salón de Actos del Consejo General de Educación y en coordinación con el Consejo, de la que participaron más de 300 protagonistas entre docentes y estudiantes de toda la región, inclusive de Uruguay, empezamos a pensar entre todos un enfoque diferente de la historia, justamente un enfoque que ponga el centro y el énfasis en lo que somos nosotros, lo que fuimos, además, ¿no es cierto?, para después sí proyectarnos. Sin ninguna duda tenemos en el siglo XXI, cuanto más amerita relaciones con el mundo. Primero tenemos que conocernos y reconocernos como lo que somos, ¿no es cierto? Porque si no, además, estamos en un estado de indefensión en todos los ámbitos, y cultural, ni hablar. Ya Jauretche hablaba de la colonización cultural de la que hemos sido víctimas. Entonces, bueno, lo que tratamos es de invertir en esa mirada en el mejor sentido. Este año hemos hecho la jornada interdisciplinaria, precisamente el 29 de junio, una fecha emblemática para la agenda artiguista, porque fue el Congreso de los Pueblos Libres en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, un hecho histórico del que lamentablemente no hay actas, o sea, tenemos que presumir, ¿no es cierto?, que pudo declararse la independencia allí, pero obviamente que lo rescatamos. ¿Y qué estamos bueno, esa jornada, como le decía, el 29 de junio no solamente fue significativa por el público, sino porque el gobernador Bordet eligió ese ámbito para firmar con el Congreso de Intendentes Uruguayos un acuerdo de cooperación, lo cual fue un corolario extraordinario porque está dando testimonio de que los hombres políticos también están entendiendo, ¿no es cierto?, que el pensamiento de Artigas tiene dimensión actual, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Está bueno porque nos brinda otro aire y otra mirada partiendo de nosotros hacia los demás. Sara, ¿cómo no? En este contexto en el que se vive de profundización de globalización, ni siquiera ya estamos hablando de centralismo porteño, que evidentemente esa lucha la hemos perdido desde que arrancó la República Argentina, más allá de algún pasaje en el cual orgullosamente fuimos capital de la Confederación Argentina. ¿Se puede hablar hoy o soñar con una famosa Liga de los Pueblos Libres como en ese entonces? ¿O ves que las condiciones directamente están para otro lado? Yo confío mucho, y esto no es una cuestión lírica, la historia creo que lo demuestra, en las convicciones de los pueblos que trascienden la voluntad de los gobiernos, a veces, ¿no? Entonces nosotros nos reconocemos hermanados con los uruguayos. Por ejemplo, usted sabe bien que hasta la geografía entrerriana, somos iguales. Cuando uno sale y vas empieza a Paysandú, a transitar los pueblos, no tiene sentido. El río Uruguay nos une, no nos separa. ¿No es cierto? Como dijo ahora la profesora Ana Frega y lo cantó el poeta.
Entonces, yo creo que hay una voluntad ya muy internalizada de los pueblos por la integración. Bueno. Y nosotros lo advertimos, como le decía Sergio, cada vez que convocamos. A las jornadas del 29 de junio vinieron 40 entre docentes y estudiantes. Mirá qué piola. Del Uruguay. Pero hoy hablamos de integración ¿en qué término? Cultural. Pero es que la cultura es la simiente. O sea, si nosotros desde la cultura, si desde las aulas empezamos a no verlo a Artigas como un extranjero, que es lo que se nos ha enseñado, pertenecemos a distintas generaciones, pero eso sé que no ha cambiado demasiado, ¿no es cierto? Además en su condición de bárbaro, como algunos lo han mostrado, ¿no es cierto? Y no en toda la vitalidad de su pensamiento, de su trayectoria, ¿no es cierto? Si lo sacamos del bronce, como tenemos que hacer con tantos, con sus más y con sus menos, porque fueron seres humanos, creo que ahí tenemos un factor de integración que está encarnado en los pueblos, insisto, más allá de la voluntad. Y yo soy muy optimista en el sentido de que, como le contaba, esa formalización del acuerdo de cooperación es una cuestión, fíjese, horizontal. Acá nadie le pidió permiso a la Cancillería, como tampoco para conformar el Comité de Hidrovía, porque a veces las directivas o las centrales de alguna política, como puede ser en este caso la Cancillería, pueden no entender esa necesidad de integración que nosotros vamos articulando. Bien. ¿No? Gracias, Sara, muy amable. Espectacular. Sara, esto hay para hablar mucho más, seguro, obviamente. Y seguramente lo vamos a volver a hacer. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias por estar.